El tema de hoy día es bonito, largo, así que vamos a empezar de una vez, ¿ya? No sé si lo di grabar, sí, ya está grabando. Entonces, hasta aquí hemos venido volteándolo, pero no estábamos volteándolo al mismo tiempo, estábamos introduciendo la parasitología, ¿ya? De aquí para adelante ya estamos netamente en parasitología. Déjenme decirles que la parasitología se divide en tres grandes ramas, que son los protozoarios, los helmintos y los artrópodos. Los bioquímicos estudiamos los protozoarios y los helmintos. Y los biólogos estudian los artrópodos, ¿ya? Y alimañas ponzoñosas. Entonces nosotros nos vamos a centrar en estas dos familias, que son los helmintos y los protozoarios. Los protozoarios, vamos a quedar bien en claro, es una familia que son bastantes parásitos. Los términos que vamos a ocupar en esta familia son el quiste y el trofozoito. De aquí en adelante, todo lo que sea protozoario, vamos a hablar de quiste o trofozoito, ¿ya? Y eso vamos a ir viéndolo más adelante. El tema número 5, que son las amebas. Dentro del estudio de las amebas, ustedes con la experiencia de vida o en el conocimiento de la vida han escuchado, no te entres a bañarte ese charco, no te metas a esa laguna, seguro que tiene amebas. Vamos a verlo nosotros desde el punto de vista bioquímico. ¿Qué son las amebas? ¿Cómo son que entran? ¿De dónde salen? ¿A dónde entran? Y de esa manera vamos a poder estudiar claramente. Y si era cierto lo que decía la abuelita, no te metas a esa laguna porque segurito que tiene amebas y se te va a entrar por las orejas, ¿no? Un gran mito que no es cierto eso. Ahora vamos a ver las amebas. Al final de la clase ustedes tienen que saber reconocer qué es una ameba patógena y una ameba oportunista. La ameba patógena solamente dentro del grupo de las amebas solamente es una y otra muy oportunista, ¿ya? Entonces vamos a hablar, nos vamos a centrar después de la clasificación de las amebas, nos vamos a centrar solamente en dos amebas, ¿ya? Vamos a entrar al fundamento de la práctica, que ya lo han visto en teoría, pero ustedes lo voy a recordar a grosso modo. El estudio de las amebas es importante, el estudio de la entamueba histolítica y de la entamueba coli, que son los dos parásitos oportunistas comensales. Botero los menciona como oportunistas, ¿ya? Y Panamericana los dice que son comensales. Entonces, nosotros vamos a ver qué daños causa y dentro de esos daños es que afecta a la mucosa intestinal y también puede causar patologías fuera del intestino donde es su morada. Vamos a ver que dentro de su patología de las amebas puede afectar otros órganos y ahorita vamos a ir viendo qué órganos son esos. Entonces, dentro de la clasificación de las amebas, cuando ustedes escuchen hablar de las amebas, van a saber que no solamente es amebas, sino que hay varios tipos de amebas. Es lo mismo cuando decimos las vacas. Ustedes saben que dentro del estudio de las vacas existen diferentes razas de vacas, ¿no? Están las vacas que son lecheras, las vacas que son de carne, las vacas que son para clima. O sea, una clasificación única, pero siguen siendo vacas. Cuando hablamos de las amebas, lo mismo. Hay una infinidad de amebas, creo que son 8 las más comunes, las 7 que están acá, pero las más importantes son la entamueba histolítica y la entamueba coli. Fíjense que hay unos nombres hasta en ruso, pero son amebas comensales, que no causan patología al hombre, que no causan daño. Entonces, la ameba histolítica es la de gran importancia. Es tan importante el estudio de la entamueba histolítica que está dentro de lo que es la notificación epidemiológica nacional en Bolivia, dentro de lo que se llama el SNIS. El SNIS es un cuadro donde se notifican todas las enfermedades prevalentes del momento en el país. En base a esa información es que se destina recursos para una cierta población donde haya mayor prevalencia. Prevalencia es más casos positivos. Entonces, la entamueba histolítica está dentro de lo que son el estudio de las EDAs y las ETAs, o sea, pacientes que tienen diarreas. Entonces, fíjense que tenemos la entamueba histolítica, la entamueba dispar, y hay otras, ¿no? De difícil pronunciación, pero que son sus nombres, que no son patógenos.
Fíjense que tenemos otras amebas que se llaman la famosa Endolimax nana, la Yodomoeba bushley, que también pertenece al grupo de las amebas. ¿Ya? Entonces, cuando le pregunten a ustedes en la calle, dice que las amebas son difíciles de eliminar, depende de cuál, le va a decir usted, de cuál me estás hablando, ¿no? Como bioquímico tenemos que hablar con nombre y apellido. De la entamoeba histolítica es la única que es peligrosa para el ser humano, ¿ya? Las otras son oportunistas. Entonces, vamos a ver el ciclo de vida. Y cuando hablamos en parasitología, tenemos que tocar el ciclo de vida. Si sabemos el ciclo de vida de los parásitos, podemos claramente nosotros saber con exactitud dónde cortar la triada epidemiológica. Triada epidemiológica significa cuáles son los recursos para que el parásito pueda infectar a una persona y cuáles son las debilidades de la persona para que pueda ser infectada. Ahora bien, fíjense que aquí tenemos numeración. Existe un número 1 en la parte inferior de abajo, donde dice dónde empieza todo el ciclo biológico de los parásitos. El ciclo es muy similar en todos los parásitos, pero en este en particular tiene esta característica. Todo empieza por el fecalismo de los seres humanos. Fíjense ustedes, estamos viviendo el siglo XXI, tenemos baños dentro de nuestra casa, pero aún seguimos siendo cavernícolas. Le digo por qué. Si bien tenemos esas condiciones de vida ciertas familias, pero hay otras personas que todavía siguen viviendo en la edad de la piedra. Y si no me creen, váyanse al primer anillo de la Ramada. Se supone que es una zona residencial, que ya ha pasado el pavimento, tienen alcantarilla, tienen agua potable, tienen luz, tienen cable, o sea, tienen todas las comodidades dentro del primer anillo. Exacto, perfecto. Y en la calle, la Ramada por ahí, esa zona de, me gusta poner siempre esa zona de ejemplo. Hay un montón de indigentes. Los indigentes tendrán alcantarilla, tienen baño, tienen ducha. No, ¿verdad? Ellos siguen viviendo la edad cavernaria. Defecan donde pueden. Se van detrás de un árbol que no lo vean la cara y lo hacen su necesidad. ¿Se bañan? No lo sé. Los que viven debajo de los canales. La misma situación, comen y defecan al lado. Entonces, no por el hecho que yo vivo dentro de una casa bonita, que tengo baño, no significa que no estoy en contacto con esas fecales, con esas heces fecales de esas personas. Igual estoy. Si no, váyanse a las 6 de la tarde ahí, a la rotonda del Chiriguano, primer anillo, Iral. Hay un montón de comensales, o sea, gente que está consumiendo alimentos de las ventas de los puestos rápidos, ¿no? Las hamburguesitas, las salchipapas, ¿no? Pero ¿por qué le estoy hablando de esto? Porque eso es la contaminación ambiental. Se lo voy a poner sencillo. Hay un hombre defecando en el primer anillo detrás de un toboroche. Viene el sol, lo secó las heces fecales. Perfecto, se secaron. Pasó un vehículo, lo molió esas heces fecales totalmente. Vino esos ventarrones de agosto y se lo llevó las heces fecales por el aire. Jodido. Y usted está con su salchipapa a mano, picoteando con su llafita, con su mayonesa, y viene el viento y se asienta. Como estos quistes de estos parásitos son microscópicos, llegan a medir aproximadamente de 12 a 20 micras, o sea, bien pequeños, de tal manera que en una sola salchipapa que se comió por lo menos unas 100 o 200 o 1000 quistes de amebas. Y así se contaminó. Aquí en la ciudad, perfecto. Ahora, pero entonces en el campo no hay eso. Peor todavía, en el campo no hay baños. En muchas poblaciones todavía no hay baños. Todo el mundo defeca al aire libre. Otra forma de contagiarse es consumiendo los alimentos crudos. El peor enemigo del hombre es consumir los alimentos crudos. ¿Por qué? Porque no tenemos un buen raciocinio de lavar los alimentos correctamente. El lavar los alimentos, por ejemplo, consumir lechugas, pimentones, todo lo que sea de consumir en ensaladas crudas, si usted no lo lava correctamente, se está infectando de parásitos. La lechuga es una fuente potencial de parásitos. La lechuga, yo tengo hasta publicaciones en Ecológica del Strongyloides tercurales que viven en las lechugas. Por más que se lava, se prepara, se vuelve a encontrar el Strongyloides. Entonces, para que las verduras y cualquier producto crezca de la tierra, mientras más heces fecales tenga, más rápido crece y más bonitos frutos da. ¿No ve?
Por eso se llaman los abonos orgánicos. A eso hace referencia. Entonces, puedo consumir este quiste que viene de las heces fecales de una persona, me puedo contagiar a través de la ingesta de alimentos a la ingesta de agua. Hay muchas poblaciones que viven en los ríos, a las orillas de los ríos, ¿no? Por donde hay río hay vida, dicen, ¿no? A las orillas del río siempre hay vida. Hay una población en la parte más alta, otra población más abajo. En la parte más alta, toman agua del río, lavan en el río, defecan en el río. La población de más abajo hace lo mismo. La población de más abajo hace lo mismo, hasta donde se acaba el río. Entonces, fíjense la contaminación. Entonces, eso es el ciclo biológico. Una vez que entran, la ameba obligatoriamente tiene que entrar por la boca. No entra por la oreja, no entra por ninguna otra parte que no sea por la boca. Todo el grupo de amebas que hemos mencionado. ¿Ya? No solamente es una. Si alguien le dice, entonces no te entres a bañar esa laguna porque te van a entrar las amebas, falso. ¿No? Ustedes ya son profesionales y ya saben que eso es falso. Las amebas solamente entran en forma de quistes y entran por la boca. Pasan al intestino grueso y del intestino grueso empiezan a formarse los famosos botones de camisa. Empiezan a crear ulceraciones dentro del estómago, dentro del intestino grueso, perdón. Y todo este cuadro de abajo, ese es el mecanismo de reproducción que tienen las amebas. En otras palabras, llegan al intestino grueso, empiezan a dividirse una y otra, cosa que se multiplica en forma de trofozoitos, su forma ameboide de reproducción. En ese proceso de reproducción pueden salir del intestino grueso e invadir otros órganos internos que están dentro de la cavidad torácica. Pueden invadir el hígado, que es el más propenso, pueden invadir los pulmones y pueden llegar hasta el cerebro a través de la circulación sanguínea. Eso es lo peligroso de las amebas. Ahora bien, ¿hay tratamiento? Eso es lo lindo, que sí hay tratamiento, pero la cosa es tener un diagnóstico oportuno y a tiempo. ¿Qué patologías causa? Y con esto acabo y entramos a la parte de laboratorio. Las patologías que causa son el ameboma, que es a consecuencia de la multiplicación de los parásitos dentro de la luz intestinal del intestino grueso, empieza el intestino en un mecanismo de defensa a inflamarse internamente, no por la parte externa. Y de tal manera causa obstrucción intestinal. Por tener todas esas heridas internas, obviamente que va a haber un dolor abdominal intenso. Otra es la amebiasis hepática. Siempre hemos dicho, ay, está mal del hígado, es que mucho toma. Le echamos la culpa al alcohol. Es que mucho medicamento toma. Fíjense que también causa hepatitis las amebas. ¿No ve? Otro, que no es tan común, pero en la gente que les digo, vengo mencionando, la gente, los hombres topo y ese tipo de personas, cuando llegan al hospital llegan con un montón de patologías y una de estas son las que más se ve. Fíjense que tenemos aquí este paciente que tiene amebiasis cutánea. Esto no solamente puede estar alrededor del ano, sino también puede estar alrededor de la vagina en el caso de las mujeres. No sé si así me veo mejor. No, ya lo fregué. ¿Ya? Otro, la apendicitis. Siempre nos dicen la apendicitis es causada por bacterias. Mentira. La gran mayoría de las apendicitis son causadas por los parásitos, la entamoeba histolítica. La gran mayoría de las apendicitis. Fíjense que el intestino grueso, donde viven las amebas, cuando se infecta la persona, pueden mirar fácilmente al apéndice. Producto de eso, el apéndice se empieza a defender y se inflama. Cuando no hay una respuesta al tratamiento rápido, se puede romper el apéndice y se convierte en peritonitis, ¿no? Algo mucho más peligroso que compromete la vida. Ahora bien, ¿cómo se diagnostica? Clínicamente se puede diagnosticar a través de todos estos cuadros que va a presentar el paciente, va a presentar. Esto es lo más importante, el punto número 1, que presenta diarrea líquida acompañada de moco y sangre. ¿Qué parásito causa diarrea líquida con moco y sangre? La ameba histolítica es la única. Después puede tener fiebre, puede tener sudoración, cefalea, cansancio y todo lo que está acá. Pero lo que me interesa es eso. ¿Cuáles son los métodos de diagnóstico en parasitología? La respuesta, chicos, son 2 preguntas de examen. ¿Cómo diagnostico amebiasis?
a través de métodos directos y a través de métodos indirectos. Los métodos directos son los que yo voy a observar al parásito, lo que vamos a hacer ahorita. Y los métodos indirectos son los que yo no observo al parásito, pero sí voy a observar las huellas que dejó el parásito en el cuerpo de esa persona. Por ejemplo, dentro de eso está la inmunocromatografía. Lo que detecto son los anticuerpos IgM, IgG a través de los sueros del paciente. No lo veo al parásito. Sin embargo, el método directo, que es el más importante, el que vamos a hacer nosotros, es la preparación de la muestra a través de solución fisiológica y Lugol. ¿Ya? Antes de eso hacemos el examen macroscópico donde evaluamos la muestra, el color, la consistencia, si tiene parásitos adultos, si tiene la presencia de moco o sangre. Eso es importante, ¿no? Entonces, una vez que hacemos nuestra preparación del examen en fresco, tenemos la solución fisiológica y el Lugol. La pregunta típica de examen de grado: ¿para qué sirve la solución fisiológica y para qué sirve el Lugol? ¿O qué función cumple la solución fisiológica y el Lugol? ¿Por qué no lo preparo solamente directo? La respuesta es que con la solución fisiológica ustedes pueden verlo a las amebas en su fase de ameboide, en la fase de trofozoito, vivo y en movimiento. Y con Lugol lo van a ver al quiste y se va a teñir y se va a fijar, lo cual va a permitir observar claramente. Ahora bien, el examen directo, ustedes saben que es colocar muestras fecales en solución fisiológica y Lugol en un solo portaobjetos y llevamos al microscopio con 40X. ¿Qué es lo que vamos a ver? Podemos ver los quistes y podemos ver el trofozoito de las amebas. Si observamos el quiste, vamos a ver, como está en la imagen superior, redonda y con núcleos adentro. Y si vemos el trofozoito, vamos a ver las amebas en su forma ameboide, distorsionada, y que tiene un tamaño de 10 a 18 micras. Entonces es pequeño. Algo que quiero resaltar. Les he dicho que dos amebas son de importancia clínica: la Entamoeba coli y la Entamoeba histolítica. Y si tienen dónde anotar, anoten, o si no, después ya la anoten. La Entamoeba coli se diferencia de la Entamoeba histolítica por presentar mayor o igual a 4 núcleos, lo que están viendo acá. Las dos son muy parecidas clínicamente, o sea, en la imagen. Pero la Entamoeba histolítica tiene menor de 4 núcleos, vale decir, puede tener 1, puede tener 2 o puede tener 3 núcleos. La Entamoeba coli va a tener 4, 5, 6, 7, yo te he visto amebas que tienen hasta 9 núcleos. ¿Ya? Pregunta de examen: ¿cómo se diferencia morfológicamente las amebas histolíticas con la ameba coli? Por la diferencia de núcleos. La Entamoeba histolítica tiene menor de 4 núcleos y la Entamoeba coli mayor o igual a 4 núcleos. Aquí estamos viendo un quiste de Entamoeba histolítica que tiene, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6 núcleos. Entonces sería Entamoeba coli. En la parte superior se ve un Blattocystis hominis, que vamos a avanzarlo más adelante, ¿no? Otra imagen, 5 núcleos. ¿Qué parásito es? Entamoeba histolítica. 5 núcleos. Aquí, ¿qué tenemos? Puras entamoebas coli, ¿no? Tiene más de 3 núcleos. 4, 5 núcleos, 6 núcleos. Todo esto son quistes de amebas. ¿De qué ameba? De la ameba coli. Y aquí tenemos una con un núcleo. ¿A cuál corresponde? Histolítica. Entamoeba histolítica. Aquí tenemos una que tiene 3, 5, 7 núcleos. Entamoeba coli. Aquí vemos, en el A vemos una ameba histolítica, en el B vemos Entamoeba coli, en el C Entamoeba coli. Simplemente es contar la cantidad de núcleos que hay. ¿Ya? Aquí vemos otra imagen. Los redonditos que se ven no son amebas, sino que son leucocitos. Lo que estoy mostrando en esta imagen es en la parte izquierda de que está saliendo en mi computadora, que es la forma ameboide, el trofozoito de la ameba, ¿ya? La forma ameboide. Entonces, la forma de trofozoito no tiene forma propia, sino que se va adaptando según a la circunstancia que presenta, ¿no? Es por eso es ameboide. Hasta ahí, chicos, ¿hay alguna pregunta?
¿Puede repetir lo del trofozoito y Lugol? Perfecto. Aquí. En parasitología 1 vamos a utilizar siempre esta mezcla de acá, ¿ya? Siempre vamos a utilizar un portaobjetos. Vamos a colocar en una parte, tal como está aquí en la imagen, a un lado vamos a utilizar solución fisiológica y al otro lado Lugol. La solución de solución fisiológica me permite ver a los parásitos en su forma viva, con su movimiento, porque no le estoy afectando con ninguna cosa. Mejor le estoy dando las condiciones para que siga moviéndose, que es la solución salina, que está igual que en el cuerpo. En ahí se puede verlo vivo y moviéndose. Sin embargo, el Lugol, el reactivo de Lugol al 10%, lo permite, lo que hace es, si está vivo el parásito, darlo muerte y cosa que se queda quieto, y si tiene núcleos, lo tiñe su núcleo. De tal manera que la cromatina nuclear que tiene el parásito se pueda teñir y nosotros lo podamos observar bien y se pueda contabilizar los núcleos. Fíjense que todas estas imágenes son con solución de Lugol. En otras palabras, es mucho más fácil observar al parásito con Lugol. Pero si el parásito está vivo, es mejor observarlo con solución fisiológica. Otra pregunta. El quiste es la fase infectante de los protozoarios. Eso nunca se olviden. Pregunta de examen teórica. Seguro que lo van a poner así sea de falso o verdadero. ¿Cuál es la fase infectante de los protozoarios? La respuesta es el quiste. El trofozoito es su forma vegetativa, la forma de reproducción y de causar patologías en el paciente. ¿Ya? Otra cosa que quería decirles, chicos, es que después que pase la cuarentena, cómprense el libro de Botero. Todos deberían tener ahorita en su escritorio el libro de Botero. El libro se llama El libro de David Botero y Marcos Restrepo. Es un libro donde está todo lo que es parasitología. Todo lo que yo les enseño está en base a ese libro. Ya no es que yo he sacado simplemente del Google o de Wikipedia. Todo lo que yo enseño siempre está en base a Botero. Botero es la Biblia del bioquímico parasitólogo. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. El costo del libro... ¿Por WhatsApp lo puede pasar, doctor? ¿Perdón? ¿Por WhatsApp lo puede pasar el nombre? Ah, ya, claro, se lo escribo. ¿Ya? Se lo escribo. El costo del libro vale de 50 bolivianos hasta 120, ¿no? A medida que más carito, más bueno es el libro. Pero en el de 50 con el de 120 vienen la misma literatura. Pueden comprarlo los que puedan. Lo venden detrás de la librería del Hospital de Niños. Hay cualquier cantidad de libros, lo van a encontrar y a todo precio. ¿Ya? Bueno, jóvenes, nos vemos la próxima clase por la misma hora y el mismo canal, ¿ya? Listo, doctor, gracias. Listo, hasta luego. Detener, grabar, finalizar. Finalizar.